Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espectadores, mucho más que espectadores, el programa que hacemos desde la ETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la Argentina. Hoy tenemos la ausencia de Noralía Sormani, ausente con aviso. Grisi Santomauro en un ratito nada más estará acompañándonos, pero sí saludo al maestro Jorge Duati. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, muy bien, sí. Muy contento de este nuevo programa. Así es, si no me equivoco, el número 14, creo que programa número 14 de espectadores, mucho más que espectadores. Bueno, como ustedes saben, siempre tenemos una entrevista central que ocupa el cuerpo principal de nuestro programa y le pido al maestro Jorge Dubati que nos presente al invitado del día de hoy. Sí, la verdad que es una gran alegría tener la presencia de Diego Scarpellino desde Chivilcoy, desde la provincia de Buenos Aires, y el motivo es que en el espacio experimental Leónidas Barletta, donde estaba, digamos, funcionaba el Teatro del Pueblo de Barletta, se va a presentar un espectáculo que tiene un nombre muy sugestivo y por eso queremos conversar con él. Se llama Barranca Sánchez de Florencio Abajo. Es un espectáculo que viene haciendo el grupo Track hace tiempo y que tiene que ver con Florencio Sánchez. Este espectáculo va a abrir las actividades del Congreso Internacional Florencio Sánchez. Se cumplen este año 150 años del nacimiento del gran dramaturgo rioplatense. Y la verdad, una gran alegría empezar un congreso internacional de la Academia Argentina de Letras con teatro, con un acontecimiento teatral, además tan prestigioso, con tanta trayectoria como es Barranca Sánchez de Florencio Abajo. Diego Escarpelino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Pablo. Y bueno, acá desde Hola, ¿qué Chivilcoy, tal? contento con Qué poder bueno. participar. Qué bueno, mira, nosotros estamos realmente felices por, ya te digo, la mejor manera de empezar un congreso es con un festival, con presentaciones de teatro. Contanos un poquito, Diego, en primer lugar, qué es el grupo TRAC y sobre todo qué función cumplís vos dentro de este grupo de teatro independiente que está en la ciudad de Chivilcoy, que además es una ciudad con una gran historia teatrera. Sí, mira, el grupo Track es un grupo de teatro con el formato de teatro independiente que tiene poco más de 26 años. Yo formo parte de los fundadores, o sea, tenía 19 años cuando armamos el grupo. Eh, y es un grupo de teatro que hace poco incluso tenemos sala propia, que fue un gran evento. Así que venimos trabajando desde hace 20 años, produciendo y sobre todo tratando de girar, de salir con nuestras obras. En una ciudad que, como vos dijiste, es una ciudad muy teatrera, con una tradición teatral muy larga. Somos parte de ese mito fundacional de la historia del teatro nacional, ¿no? Con la primera Claro, representación del Moreira con texto hablado. hablar. Eh, y la verdad que, bueno, intentamos de alguna manera montarnos sobre esa tradición mítica, digamos, y construir desde ahí nuestro espacio. Yo soy fundamentalmente director de escena y en los últimos 10, 12 años prácticamente me he dedicado a también ir construyendo mi propia narrativa, digamos, como dramaturgo. No tanto como el típico dramaturgo, ¿no?, que escribe en su escritorio, sino trabajando más bien ahí en el espacio. Y bueno, desde nuestro lugar vamos construyendo junto con otros grupos teatrales que hay acá en Chivilcoy, una ciudad eh, muy amena para recibir el teatro. Nosotros, de la obra con la que vamos a ir ahora al Congreso, hicimos más de 50 funciones en la ciudad, por ejemplo. Qué bueno, qué Eh, bueno. una ciudad de 80.000 habitantes y poder haber sostenido 50 y pico de funciones con nuestra sala, que alberga 70, 60, 70 espectadores, depende cómo la armemos. La verdad que habla, ¿no?, de este movimiento que hay acá en Chivilcoy, del cual nosotros tratamos de ser parte.
Diego Escarpelino, contanos un poquitito qué es ese cruce, porque uno tendría que decir Barranca Abajo de Florencio Sánchez, pero en el título aparece la estructura de un quiasmo, ¿no? El cruce de términos. Contanos un poquito por qué. Claro, nos, el tema fue cómo encaramos el trabajo sobre Barranca Abajo, en el que terminó derivando, incluso en el que hasta el propio Florencio de alguna manera termina apareciendo tiene como una especie de aparición, como un personaje, de una manera muy extraña, pero está también en escena. Y la obra, si bien está basada y comparte y tiene mucho texto, digamos, y hay algunas escenas completas de la obra original de Florencio Sánchez, de esa gran obra de Florencio Sánchez, nosotros como que de alguna manera la hemos desarmado y vuelto a armar, y bueno, cuando suceden esas cosas, viste que a veces sobran piezas, Claro. faltan piezas. Eh, y empezó todo, en mi cabeza empezó toda esa discusión que tenemos acerca de cuándo una obra es una adaptación, cuándo no es una adaptación, cuándo es un espectáculo nuevo que se basa en otro texto, etcétera, texto nuevo, cuándo es un texto reconstruido, cuándo es un collage. Entonces, en un momento me resistía de alguna manera a poner la aclaración, ¿no? Debajo del título, basado en la obra de Florencio Sánchez. Entonces digo, bueno, incorporo ese problema acerca de cómo definirlo, lo incorporo en el mismo título de la obra. O sea que está, de alguna manera, el vínculo de la obra con su autor está dentro de la misma obra y también intentamos que esté dentro del título de la obra. Qué bueno, qué bueno. Diego, enseguida le voy a dar la palabra a Pablo, pero yo quería hacerte una pregunta más. Eh, Tiene que ver con esta posibilidad maravillosa de poder ver teatro de las provincias, en este caso de la provincia de Buenos Aires, de Chivilcoy, en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que tenemos muy poca comunicación, muy poca fluidez en los intercambios con el teatro de las provincias, que es valiosísimo. Yo siempre comento cómo me cambió la vida como espectador de Buenos Aires, ver los espectáculos cuando yo era muy jovencito que iban llegando de las provincias, no sé, Choque de Cráneos de Córdoba, de Paco Jiménez, Chaneton de Alejandro Finzi, desde Neuquén, o actores de provincia de Jorge Ricci, desde Santa Fe, ¿no? O el Bum Bum de Manuel Chiesa desde de La Rioja presentándose en Buenos Aires y la sensación es la de estar viendo un teatro maravilloso, pero al mismo tiempo muy diferente del teatro que se hace en Buenos Aires. Así que estamos felices de la presencia de Barranca Sánchez de Florencio Abajo en Buenos Aires y esperamos que mucha gente lo pueda disfrutar en esta sala que tiene unas 200 localidades, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar en concreto, ¿por qué Florencio Sánchez? ¿Cómo te relacionás con el pasado teatral? Vos sabés que acá en Buenos Aires hay todo un grupo de teatreros que dicen que el teatro argentino no tiene historia, que en todo caso es una historia muy joven, que si hay una historia del teatro argentino empieza en los años 60 con Tito Cosa, con Griselda Gámbaro, con Tato Pavlovsky. A mí esto me parece de una injusticia brutal, porque tenemos teatro incluso desde los pueblos originarios. Yo pienso en el Jaín de los Egnam, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Florencio Sánchez y cómo te relacionás, cómo pensás el pasado teatral? Mirá, está bueno lo que decís y se me ocurre arrancar por un hecho, quizás un hecho empírico concreto que marca por ahí las dificultades del vínculo del teatro de la provincia con el teatro de la ciudad y que por ahí tiene que ver con esto. Y que incluso hasta creo que lo he planteado, está como medio planteado incluso en la propia obra. Que es las dos ediciones del libro sobre historia del teatro de Luis Ordaz. Que la primera edición se llama Historia del Teatro Argentino y la segunda edición se llama Historia del Teatro Rioplatense. Claro. Eh, Porque evidentemente con el mismo contenido, ¿no? Con el mismo contenido textual el libro, pero cambió el título. ¿Y por qué cambió el título? Porque evidentemente en el medio apareció la problemática de que eso que se describía como teatro argentino era solamente el teatro porteño, por un lado, y por el otro lado también involucraba a autores como Florencio Sánchez, de origen uruguayo, dentro del teatro
argentino. Entonces había que problematizar eso y evidentemente las críticas han llegado para el cambio del título. Así que, digamos, parte del vínculo que nosotros vamos construyendo, digamos, con el teatro porteño tiene también que ver con ir revisando la historia acerca de qué es el teatro argentino. Si el teatro argentino se reduce, Claro. como muchas veces se termina imponiendo al teatro porteño, porque por ahí la lógica centro-periferia, que nosotros siempre la reducimos a la lógica Europa-América, digamos, también se da al interior digamos, de los países. Claro. De alguna manera, dentro de la provincia muchas veces se asume como una especie de periferia del teatro porteño y de alguna manera, digamos, la actividad de los teatreros del interior es romper y trabajar en contra de esa lógica. Ahora, y aparece Florencio Sánchez, y a nosotros, ¿cómo nos aparece Florencio Sánchez? Primero que no, es el autor que uno ya conoce por el tema de estar dentro del movimiento teatral. Son esos nombres que siempre están ahí resonando. Pero también resuenan, como vos decís, como la antigüedad, ¿no? Como un formato que parece un formato irrealizable. Claro. Eh, pero nosotros cuando encaramos la producción de la obra, yo sobre todo cuando empecé a trabajar, a mí me cambió la lectura de Florencio Sánchez. Y sobre trabajo en una obra que a mí, que la había leído muchas veces, que siempre me había gustado, pero que vaya a saber por qué en mi cabeza, en mi memoria, ¿no? O la había leído hace un montón, en mi memoria estaba como un drama familiar. O sea, estaba como, la había reducido a eso. Era un drama familiar para mí, Florencio Sánchez. Pero de repente empiezan a suceder cosas a nivel de la política, a nivel de lo social, que me dicen, quizás tenga que volver a leer Barranca Abajo, y ahí encuentro el drama social, ¿no? Claro. Que es lo propio. ¿Desde dónde lo buscamos? Nosotros acá, Chivilcoy es una ciudad que si bien es una ciudad dentro del modelo de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, es una ciudad que tiene bastante industrialización, eh, digamos, la cuestión agrícola es una cuestión central. Por ejemplo, la crisis del 2008 la vivimos muy de cerca, la crisis con el campo. Y de alguna manera, esas aguas que se ven divididas en los medios, en las ciudades que son agrícolas, fue más clara esa problemática. Y me apareció ese texto, ese famoso texto de Don Zoilo, donde habla de la pérdida de sus tierras. ¿No? Y esta cosa de que este chacarero, es porque el Zoilo que es una especie de gaucho, una especie de segundo gaucho, porque no es el Moreira, no es el gaucho que está excluido de la sociedad y que resiste a Exacto. incorporarse, sino que es un gaucho que intentó formar parte del sistema, intentó construirse como pequeño chacarero, digamos, dentro del sistema ahí capitalista naciente, pero el sistema se lo morfa. Y cuando quiere darse cuenta, como bien dice, se quedó sin vaquitas ni majadas. Ni tierras, ni vaquitas, ni majadas para alimentar a su familia. Así que a partir de eso fue que empezamos a construir el vínculo. Yo empecé a construir el texto y empecé a construir el vínculo con la obra de Florencio Sánchez. Cómo trabajar ese drama social a partir de la pérdida de la tierra y explicar, contar, de alguna manera mostrar, estéticamente, obviamente, cómo es que, digamos, la construcción acerca o el recorrido acerca de la propiedad de la tierra decae en esta situación o nos puede servir, digamos, la, la, el devenir en la historia de Barranca Abajo de Don Zoilo acerca de cómo un hombre, como él dice ahí, honesto, que nunca le hizo mal a nadie, de repente Mm. se encuentra en la mala, y bueno, y cuando quiere suicidarse dice, todos vienen a decirle que no. Exacto, exactamente. Bueno, Pablo, adelante, yo tengo más para preguntar, pero dale vos, dale vos. Bueno, Diego, recién hablaban con Jorge en torno a esta cuestión de la centralidad, esto que llamamos teatro argentino, pero que además, como dice el refrán, Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Esta centralidad de la ciudad de Buenos Aires en diversos aspectos, incluido el cultural y por supuesto el teatro, dentro de ese contexto. ¿Cómo es el teatro de la ciudad de Chivilcoy? ¿Hay una identidad en torno al teatro de la ciudad de Chivilcoy? Digo, pienso en los dramaturgos y en los directores locales, en los elencos. ¿Hay temáticas recurrentes? Contanos un poco cómo se desarrolla el teatro de la ciudad de Chivilcoy y además, en simultáneo,
¿cómo es el espectador? Vos mencionabas una ciudad de 80.000 habitantes y ustedes llevan más de 50 funciones, lo cual es realmente muy importante la performance de esta obra. Contanos un poco sobre la identidad del ADN del teatro y en consecuencia las características del espectador local. Mira, yo creo que el ADN de la ciudad, y no solamente hablando desde el punto de vista de la producción, sino de la recepción de las obras, o sea, que tiene que ver no solamente con los que hacemos teatro, sino con este público que va a ver las obras, a mí me parece que está muy construida alrededor del mito de los podestá. Digamos, digo mito en el sentido de suceso fundacional, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? De los podestá viniendo con su carpa y, por ejemplo, en Chivilcoy hay una placa donde está donde se armó la carpa de los podestá, que incluso en este momento era un lugar donde se construyó la biblioteca popular y después se construyó un salón de juegos, pero actualmente funciona un grupo de teatro independiente, por ejemplo, en el mismo terreno donde armaron la carpa los podestá. Yo creo que tiene que ver mucho con ese mito, con ese evento. Después, por ejemplo, tenemos la agrupación artística, que es un elenco que tiene su origen, formación como teatro vocacional, que tiene, si no me equivoco, 114 años de existencia. O sea, estamos hablando de principio de siglo, me parece que es 1903, 1904, una cosa así, cuando se funda la agrupación artística. Después tenemos el Teatro El Chasqui, que se funda unos 30, 40 años después, que para que te des una idea, y quizás tenga que ver con esto, ¿no? que hablábamos recién de cómo se vincula el teatro de la provincia con el teatro porteño, el Teatro El Chasqui en el año 75 fue víctima de un atentado, por parte de la AAA. O sea que hay veces que se menciona al Picadero como el primer teatro o como el emblema del teatro, digamos, víctima de un atentado y está totalmente invisible ese evento en el que la AAA en la misma noche eh, pone una bomba incendiaria en el teatro y secuestra a dos abogados que pedían habeas corpus después. Digamos, o sea que el teatro de Chivilcoy también está, digamos, dentro de la lógica, está muy encarnado en la historia argentina, porque imagínate con semejante evento, eso construye una identidad que tiene que ver con pensar el teatro como una militancia, pensar el teatro como una acción política, pensar el teatro como una acción social, digamos, dentro de la comunidad. Después hay una gran diversidad, no hay muchos dramaturgos, si bien hay dramaturgos, pero estamos bien, digamos, conformándonos, porque esa identidad es algo que se va conformando, ¿sí? Yo siempre reniego, ¿no? Reniego mucho acá con mis compañeros cuando eligen las obras, protesto, porque ese vínculo centro-periferia se da todo el tiempo, ¿no? Porque sucede, no sé, de repente te encontrás con un grupo de teatro, va a hacer una obra donde su conflictividad tiene que ver con una persona que llega tarde al trabajo porque tiene 1 hora y media de colectivo, pongámosle. Cuando en Chivilcoy no sucede eso, uno llega a 10 minutos al trabajo, ¿no? Claro. Entonces, construir tu identidad tiene que ver con despegarte, no a ver estas obras que triunfan en Buenos Aires, ¿por qué las tenemos que hacer nosotros acá si no hablan de nada, digamos, de lo que nos sucede a nosotros? Y el intento es ese. A mí me parece que la lucha que tenemos que dar en Chivilcoy y que uno de los que es construir desde nuestra particularidad, ver la universalidad, pero desde nuestra particularidad, tratar de pensarla desde nuestro entorno, desde nuestra construcción. Y eso tiene que ver con el formato de producción, tiene que ver con los textos que se seleccionan, las obras que se hacen, la estética que se construye, los valores que se transmiten, ¿no? Es algo muy importante. El teatro en Chivilcoy tiene muchísima, muchísima presencia. Yo te diría que quizás sea la expresión artística que más presencia tiene, porque, por ejemplo, ya te digo, una ciudad de 80.000 habitantes, hay 7 grupos de teatro independientes, 3 con salas propias. Yeah. Y conformados como asociaciones civiles, ¿sí? Algunos como cooperativas, otros como ONG. Digamos, no son salas privadas, son instituciones. Yeah. Entonces, en la ciudad han adquirido ese valor, el valor de ser instituciones.
digamos. Mm. Instituciones independientes, instituciones artísticas, instituciones teatrales, pero que van mucho más allá de las presencias personales y que ya te digo, tenemos algunas que tienen más de 100 años. Y bueno, Pablo, ¿puedo hacer una yo? Gracias, Por muchas gracias. supuesto. Diego, me gustaría preguntarte, porque no podemos dejar de ver ese techo combado que tenés, y la sensación de, no sé, yo te estoy viendo como con una biblioteca de fondo. Contanos un poquito dónde estás, y sobre todo qué es ese lugar que se ve tan bonito, ¿no? Porque parece, digamos, un techo, ¿cómo se dice? Con una inclinación, Una bóveda. con una bóveda, Una ojiva, buena- ¿no? Estoy en este momento, yo vivo en una quinta y bueno, como me gusta construir cosas, de hecho mi casa me la construí yo. Mirá, eh, eh, Encontramos con mi esposa un vagón de tren destruido y bueno, lo pudimos comprar, lo pudimos traer, que fue una odisea, uh, y lo restauramos. Y en este vagón funciona mi escritorio, donde escribo, trabajo, yo soy docente, el escritorio de mi mujer que está ahí atrás, y la puerta de aquella es la habitación de mi hija. Así qué que bueno. está adaptado a la casa y es bueno, es un vagón inglés de carga del 1905 Mirá, de qué trocha. bárbaro, qué bueno. Así que lo construimos y bueno, es este lugar que es el lugar, te diría que es el lugar que paso más tiempo en la casa. Qué bueno. Y Diego, la otra pregunta, porque yo siento que la creación del Instituto Nacional del Teatro, allá por el año, la ley 1997, en el año 98, la puesta en ejercicio del instituto, ha sido muy importante para justamente reconfigurar los mapas del teatro nacional o de los teatros nacionales, en plural, ¿no? Esta idea de la diversidad de teatros que tiene la Argentina, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo ves digamos, esta situación tan rara que estamos viviendo con el Instituto Nacional del Teatro, si ustedes reciben apoyo, no reciben apoyo, ¿cómo es, por ejemplo, el vínculo con el Instituto Nacional del Teatro desde la ciudad del Chivilcoy y los grupos de teatro independiente? Porque aclaremos, la Ley Nacional de Teatro es una ley destinada a los grupos de teatro independiente, ¿no? De hecho, a mí me tocó la alegría cuando estuve como subdirector del Cervantes de crear otra institución que la hicimos con Gladys Contreras, la Red Federal de Teatros, que justamente reúne a todos los otros teatros no independientes, ¿no? No sé, los teatros de comunidades, teatro español, teatro italiano, los teatros universitarios, los teatros de los gremios o incluso los comerciales, ¿no? Esos generalmente enormes teatros, estoy pensando, por ejemplo, en el teatro de Junín, ¿no? El San Carlos de Junín, que es gigantesco, ¿no? Entonces, preguntarte qué pasa con esto del teatro independiente y el Instituto Nacional del Teatro en Chivilcoy. Sí, para nosotros es una verdadera tragedia lo que está sucediendo con el instituto, eh, antes que nada, un acto absolutamente autoritario, un acto totalmente injusto que está basado sobre todo en la desinformación de cómo realmente ha funcionado el instituto en todos estos años. Nosotros, particularmente nuestro teatro, ha trabajado desde hace mucho con el Instituto Nacional del Teatro, desde hace un montón. De hecho, hoy te mencioné que nuestra sala que nosotros hemos adquirido nuestra sala y en parte fue por un subsidio del Instituto Nacional del Teatro, Claro. que en el 2015, a principios del 2015, sacó una línea de subsidio para comprar 5 salas en el país. Se presentaron 200 y pico de salas y nosotros fuimos calificando y hasta que un día nos enteramos que estábamos en el lugar quinto y se compraban 5 salas. Así que pudimos terminar comprando nuestra sala con un aporte que obviamente no cubría todo, porque la Ley Nacional del Teatro dice que solamente puede subvencionar el 75% de cualquier cosa que haga el instituto. Así que bueno, nosotros teníamos que demostrar que teníamos el resto del dinero, etcétera, etcétera. O sea, nuestra sala tiene su origen en un subsidio del instituto.
En este momento, el último apoyo que hemos tenido es el de funcionamiento de sala, pero se han cortado los subsidios para producción de obra. Claro. Lo cual es un problema porque achica, o sea, evidentemente nosotros las producciones las podemos hacer, porque somos un teatro independiente, sabemos cómo gestionarnos y las hacemos. Pero las hacemos recortando, las hacemos invirtiendo menos en escenografía, las hacemos invirtiendo Claro. menos en publicidad, las hacemos invirtiendo menos en multimedia, las hacemos invirtiendo menos. O sea, la realidad es esa, las hacemos igual, pero con menos capital. La realidad es esa. Y después está sucediendo algo que, bueno, es parte de esta publicidad perversa, que, por ejemplo, en las líneas del instituto todavía siguen apareciendo subsidio de este, subsidio de aquel, subsidio de aquel otro, y cuando uno entra a la letra chica se encuentra con que, por ejemplo, subsidio de funcionamiento, perdón, de producción de obra, van a elegir 2 elencos en la provincia de Buenos Aires. Claro, O sea, cuando antes había muchísimo más que se podía, claro, que se claro, podía claro. acceder. Así que, Bueno, la esperemos, verdad que que se revierta esta situación, ¿no? O esta amenaza, digamos, realmente, o bueno, ahora el director del instituto se fue, digamos, Mariano Stolkiner, tenemos nuevo responsable al frente del instituto, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero creo que hay un pedido de toda la comunidad teatral y de la sociedad de que realmente se respete al Instituto Nacional de Teatro, ¿no? Qué esperemos bueno. que sí, porque digamos el movimiento que ha generado el instituto, las posibilidades que le ha dado a la federalización de la actividad teatral ha sido central. Y perder el instituto o que se vea tan disminuido es verdaderamente una tragedia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Pablo, estamos ya sobre el tiempo. ¿Querés cerrar vos? Cerramos y tengo una última consulta para Diego. Hoy no tenemos con nosotros a nuestra especialista en teatro para las infancias, que es Nora Lías Ormani, pero veo en las redes sociales del espacio de ustedes, del grupo Track, que hay programación para las infancias en las vacaciones de invierno. Hagamos la Odisea. Ya me resuena sumamente atractivo la propuesta. Y está basada en la obra de Adela Bach. La Odisea, nada más que la hagamos, que tiene ahí, es por el formato que le hemos dado. Rosina Balbé, la directora, está trabajando en un formato en el que los chicos van 1 hora y media antes de la función y ensayan con los actores y en esa función participan de la función. O sea que a la representación se puede ir tanto como espectador, pero también se puede ir como participante. Entonces está armada toda la estructura de la obra y todo lo que son los personajes colectivos, ¿no? Los icones, los soldados, las sirenas, etcétera, etcétera, los representan. Los chicos, digamos, participan de la producción de la obra con 1 hora de entrenamiento rápido ahí y acelerado. Pueden participar de la puesta en escena y, bueno, invitar a sus amigos, a su familia para que los vean ese mismo día. Diego, ¿y en el mismo teatro tienen escuela? ¿Tienen formación? Hacemos escuela, pero eventualmente no tenemos los típicos talleres anuales. Mm. Lo que sí tenemos son del formato clínica, ¿sí? Que lo suele dar sobre todo Rosina, ¿no? Ella es egresada de la EMAD, y entonces es la que suele encarar ese tipo de actividades. En el teatro tenemos, bueno, esos talleres esporádicos, tratamos de tener mucha producción, tenemos una biblioteca. En su momento fue, no me acuerdo ahora la denominación, pero fue como una especie de biblioteca centro del INT, o sea, el INT siempre mandaba bibliografía a todos lados, pero a su vez elegía, de acuerdo a quién se postulaba, algunos lugares donde mandaba algún material extra. Nosotros tenemos una biblioteca ahí conformada en gran parte, iniciada con los textos del INT, ahora es mucho más grande. Eh, y bueno, y actividad permanente. Por suerte hemos logrado, además de la sala principal, que es una sala para 70 espectadores, que es una cámara negra que la vamos moviendo de acuerdo a las necesidades, logramos tener una salita de ensayo. Entonces estamos pudiendo producir un poquito más porque ya no nos estamos disputando tanto el espacio para los ensayos. Buenísimo. Bueno, Diego Scarpelino, te agradecemos enormemente y me encantaría que nombres al equipo. Sí, el equipo está conformado por todos chivilcoyanos.
¿sí? Salvo una que viene de 9 de julio, o sea, durante todo este tiempo tenemos una actriz que está viajando de 9 de julio, son 100 kilómetros desde 9 de julio Qué, a Chivilcoy. qué bárbaro. Eh, entonces está conformado por Lucía Cantero, Lucía Fraccia, Pablo Durán, Andrea Facio, Gina Tosiani, Mario Clavin, que es el Zoilo, y Elena Bogan, ¿sí? Que es una actriz que también ha trabajado ahí en Capital bastante. Así que ahí está el equipo completo. Y Rosina Balbé, que es la encargada de la producción y la asistencia. Y en tu caso, la dirección. Eh, La dirección, Diego Scarpelli. exacto. Diego Scarpelino, muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer enorme. Gracias a ustedes. Un Muchas abrazo. gracias. Muchas Gracias, gracias. Pablo. Gracias. Bueno, Jorge, después de esta entrevista con Diego Scarpelino, volvemos a la rutina del programa y para cerrar este programa número 14 de Espectadores, mucho más que espectadores, vamos, si te parece bien, al no se lo pierdan, a las recomendaciones de teatro. Bueno, muy bien, continuamos con el último tramo de este programa de espectadores, mucho más que espectadores, y como ustedes saben, el último tramo del programa está dedicado al no se lo pierdan con las recomendaciones de teatro, de artes escénicas que se desarrollan a lo largo de todo el país. Así que si les parece bien, comenzamos con la recomendación del día de hoy del maestro Jorge Duati. Muchas gracias, Pablo. Me gustaría recomendar muy especialmente un espectáculo ya histórico en Buenos Aires, que se remonta en sus orígenes al 2008. Estamos hablando ya de casi 20 años, 17 años de historia, que acaba de volver después de una gira internacional impresionante. Me refiero a Un Pollo Rojo, el espectáculo realmente notable que dirige Hermes Gaido, que como ustedes recordarán, porque tanto Pablo y Gris y Santo Mauro forman parte del jurado del Premio Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires, Hermes Gaido, el director de Un Pollo Rojo, ganó el premio mayor como director porque realmente estamos hablando de un espectáculo excepcional. Yo quiero decir que se está presentando en el Teatro Metropolitan y que según la información que tenemos, ha viajado este espectáculo por Francia, Suecia, Noruega, España, Italia, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Colombia, Bélgica, Portugal, México, Luxemburgo. Bueno, realmente una carrera internacional impresionante. Yo quiero celebrar muy especialmente el trabajo de los intérpretes, que son dos, yo diría, un cruce muy interesante de atletas, de bailarines, de grandes cultores de teatro físico y con grandes capacidades interpretativas. Me refiero a Alfonso Barón y Luciano Rosso, y por supuesto destacar la dirección de Hermes Gaido y de los coreógrafos Nicolás Poggi, Luciano Rosso, Alfonso Barón, en el diseño de luces, Hermes Gaido. Realmente magnífico espectáculo que se va a estar presentando hasta el 25 de julio en el Teatro Metropolitan. Yo quiero decir que si podemos pensar un tipo de espectáculo de lo que llamaríamos teatro liminal, es decir, un acontecimiento teatral que opera como puente entre el teatro y la vida, o entre el teatro y otras prácticas artísticas, o entre el teatro y el deporte, yo elegiría Un Pollo Rojo como un caso magnífico de este nuevo teatro liminal contemporáneo. Así que por favor, no lo dejen pasar. Si no vieron Un Pollo Rojo, va a estar hasta el 25 de julio y ojalá haga luego más funciones en la sala Metropolitan, en la avenida Corrientes al 1300. Muchísimas gracias, Jorge. Interesante la programación del Metropolitan, ¿no? Incorporando el teatro independiente, el teatro Exacto. liminal. Muy interesante la propuesta. Bueno, muy Pablo, bien. perdón, mirá, es buenísimo lo que estás diciendo, porque el origen de este espectáculo fue en el Teatro Independiente. Yo me acuerdo una salita
ignota en el barrio de Chacarita, que si no recuerdo mal se llamaba El Perro, la sala. Ahí es donde yo pude ver, ¿cómo se llama? Un pollo rojo por primera vez. Así que bueno, hoy se puede ver a cuadras del obelisco. Así es, así es. Bueno, muy bien, vamos entonces al No se lo pierdan de Grisi Santomauro. Hola Grisi, bienvenida al programa en este último tramo y te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Sí, hoy mi no se Muy lo bien. pierdan, va a ir para también un espectáculo que se ha repuesto, que yo lo vi en el 2022 y hace nueva temporada ahora, que es Gregorio Imaginario, una historia volada sobre una amistad real. Y es una creación de Ana Armas para la compañía Abismo, que está interpretada magistralmente por Amanda Berrueco y Gastón Santos. Es una obra bellísima, donde hay mezcla de danza aérea, acrobacia, teatro. La he elegido por las vacaciones y es una excelente propuesta. Esta obra nos cuenta la historia de Amanda, una niña que vive en una casa llena de adultos, que siempre están como muy ocupados, y a ella le gusta amacarse, bailar y dibujar. Así que para no aburrirse, decide crear a Gregorio, que es un amigo imaginario que baja de la luna y sabe moverse mejor en el aire que en el suelo. Ellos juegan, bailan, se transforman y crean un vínculo muy, muy estrecho, pero a Gregorio se le presenta un problema, porque comienza a pensar qué va a ocurrir cuando Amanda crezca. Con una apuesta simple, pero como muy impactante desde el lado lúdico, que además está acompañado por una dramaturgia lumínica muy sugerente, y con una música original preciosa de Grela, crea un universo muy cálido, sensible, que arrastra, a los espectadores grandes y pequeños, y los invita a jugar con la imaginación, a volar, a soñar. Hay mucha participación de los niños, mucho humor y momentos de una gran emoción. Es una obra que habla de la infancia, de la amistad, de los vínculos, de los sueños, del crecer, de las pérdidas, del olvido y la importancia de la memoria tanto a nivel de historia personal como social. Y plantea el arte como una estrategia de vida, ¿no? La imaginación para enfrentar los conflictos. Y en épocas de tanta tecnología, provocar la imaginación y la creatividad, aunado al juego físico, no es poco, y además propone el arte como estrategia para todo esto. Eh, y en un contexto tanto mundial como, ni que hablemos, local, una propuesta de estas características es realmente un lugar de resistencia. Es una obra para toda la familia, pueden ir desde 2 años en adelante, se van a reír, emocionar, reflexionar. Y es también una manera, y por mi formación profesional lo digo, de abordar la danza de una manera diferente, divertida, volando. Es maravillosa, no se lo pierdan. Está en el Galpón Fase, en el barrio de Villa Crespo, Dan Funes, perdón, 2142. Es muy cerquita de la estación Caseros, del subte H, o la estación Parque Patricio, se pueden bajar en cualquiera de las dos. Va los sábados y domingos, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 17 horas. No se olviden, Gregorio Imaginario en el Galpón Fácil. Muchas gracias, Grisi Santomauro. Y por mi parte, mi no se lo pierdan del día de hoy, tiene que ver con un espectáculo precioso, precioso, que se llama La Vargas, un musical sobre Chabela, obviamente vinculado al imaginario, a la vida, a la obra de Chabela Vargas, la cantora, la música tan recordada que ha marcado y dejado huella
en el arte latinoamericano, pero que además ha cruzado el océano y este espectáculo, que es escrito y dirigido por Leo Risi, transcurre, la acción transcurre, el relato transcurre en esa noche previa a la que Chabela Vargas se iba a presentar en el Olimpia de París. Por eso digo, una figura sustancial de la música, de la cultura latinoamericana, pero que ha irradiado su arte a todo el mundo. Dramaturgia y dirección de Leo Risi, un notable dramaturgo y director marplatense. Esta obra se estrenó en Mar del Plata, La Vargas, un musical sobre Chabela. Sus protagonistas son dos nombres de gran relevancia en el teatro marplatense, la actriz y cantante Mona de Marco y Karina Levine, una cantante de muchísima trayectoria en la ciudad de Mar del Plata. Mona de Marco, Karina Levini, Leo Risi, que además, sobre todo en el caso de Leo y de Mona, conforman un grupo, un colectivo teatral que viene realizando grandes propuestas de teatro musical, como Tu falta de querer, que era una suerte de parodia al universo de la telenovela, mucho bardo y pocas nueces, tomando de alguna manera el texto shakespeariano, pero llevándolo a otro universo. Realmente propuestas de teatro marplatense vinculado al musical que gozan, hablábamos recién sobre el teatro en la ciudad de Chivilcoy y la compañía que lidera Leo Risi goza de fanáticos, yo diría, en la ciudad de Mar del Plata. Por eso me resulta interesante que ahora el público porteño también pueda ver algunas de sus obras, en este caso, como decíamos, La Vargas, un musical sobre Chabela con Mona de Marco y Karina Levine, y volver a recuperar la música, el arte, pero sobre todo la vida, la sensibilidad, los pensamientos de esta mujer, como les digo, en esa noche previa a su actuación nada menos que en el Olimpia de París. ¿Cuándo debuta La Vargas en un musical sobre Chabela en Buenos Aires? El sábado 26 de julio. Sábado 26 de julio y van a estar hasta el sábado 30 de agosto. Serán 5 funciones, si no me equivoco, a las 9 de la noche en el Beckett Teatro, allí en el barrio del Abasto, en Guardia Vieja, 3556. No se lo pierdan, La Vargas, un musical sobre Chabela y además el público porteño va a poder acceder a lo que sucede con el teatro marplatense, de tanta riqueza, de tanta multiplicidad de propuestas, esa paleta de colores tan amplia que nos propone, en este caso, el teatro musical de la mano de la compañía que dirige Leo Risi. Bueno, muy bien. Nos tenemos que despedir. Nora Elías Sormani, hoy ausente con aviso, nos diría que pueden ver el programa a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube o de la página de Instagram de la AETAE, la Asociación de Espectadores, AETAE Argentina. Allí van a encontrar todos los programas de espectadores, mucho más que espectadores, y por supuesto toda la información vinculada a la AETAE. Creo que no nos olvidamos de nada. Creo que no, Pablo, creo que no. Buenísimo, buenísimo. Una alegría. Bueno, entonces nos despedimos. Hasta la próxima semana. Bueno, Jorge, un abrazo grande y nos vemos Igualmente, la próxima, lo mismo, Grisi. Será hasta la igualmente. próxima. Abrazo, Gris y Pablo. Muchas gracias. Abrazo grande. No, hasta la semana que viene.